La historia de José, del sufrimiento a la gloria. En el antiguo Israel, Jacob, el patriarca de la nación de Israel, tenía 12 hijos, pero su predilecto era José, hijo de Raquel, su amada esposa. José nació cuando Jacob ya era mayor, y por ello, le tenía un cariño especial. Para demostrar su amor, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, algo inusual y significativo en su tiempo, lo que inmediatamente despertó los celos de sus hermanos. José, además de ser el preferido de su padre, tenía un don que lo hacía aún más especial, los sueños proféticos. Cierto día, compartió con sus hermanos un sueño en el que veía a 11 manojos de trigo, que representaban a sus hermanos, inclinándose ante su propio manojo. En otra ocasión, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños no solo alimentaron el resentimiento de sus hermanos, sino que también incomodaron a su propio padre, quien, aunque amaba a José, le advirtió que tuviera cuidado con tales visiones. Los celos y el rencor crecían en el corazón de los hermanos de José. Un día, cuando estaban cuidando el rebaño en Siquem, Jacob envió a José a buscar noticias de sus hermanos. Cuando lo vieron acercarse desde la distancia, urdieron un plan para deshacerse de él de una vez por todas. Algunos de ellos querían matarlo, pero Rubén, el mayor, los convenció de que no lo hicieran. En lugar de matarlo, lo arrojaron a una cisterna vacía, con la intención de dejarlo allí para morir. Sin embargo, más tarde, un grupo de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto apareció, y los hermanos decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. Después, para encubrir su crimen, tomaron la túnica de colores de José, la empaparon en sangre de un animal y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Jacob quedó devastado y lloró amargamente la aparente muerte de su amado hijo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de su situación, José siempre mantuvo su fe en Dios, y el Señor estuvo con él, bendiciendo todo lo que hacía. José se ganó rápidamente el favor de Potifar, quien lo nombró administrador de toda su casa. Sin embargo, los problemas no tardarían en llegar nuevamente a la vida de José. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él y, día tras día, intentaba seducirlo, pero José, fiel a su integridad y a Dios, siempre rechazaba sus avances, recordándole que sería un gran pecado traicionar la confianza de su amo y pecar contra Dios. Un día, la esposa de Potifar se enfureció tanto por el rechazo de José que lo acusó falsamente de intentar violarla. Cuando Potifar escuchó la acusación, se llenó de ira y mandó encarcelar a José. Así, José pasó de ser el administrador de una casa próspera a un prisionero en una cárcel egipcia, pero incluso en prisión, la mano de Dios seguía con él. El encargado de la cárcel se dio cuenta de que José era un hombre de confianza y sabiduría, por lo que lo puso a cargo de todos los prisioneros. A pesar de las dificultades, José nunca dejó de confiar en que Dios tenía un plan para su vida. Durante su tiempo en la cárcel, José conoció a 2 hombres que habían servido en la corte del faraón, el copero y el panadero. Ambos habían sido encarcelados por desagradar al faraón y, un día, tuvieron sueños inquietantes que no podían interpretar. José, con la sabiduría que Dios le había dado, les ofreció interpretar sus sueños. El sueño del copero revelaba que sería restaurado a su antiguo cargo, mientras que el sueño del panadero presagiaba su muerte. Tal como José lo había interpretado, 3 días después, el copero fue restituido a su puesto y el panadero fue ejecutado. José le pidió al copero que, cuando estuviera libre, recordara su situación y hablara con el faraón para que lo liberara, pero el copero se olvidó de él. Pasaron 2 años más, y José seguía en la cárcel. Un día, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en su corte podía interpretar. En el primero, vio 7 vacas gordas y saludables que eran devoradas por 7 vacas flacas y desnutridas. En el segundo, 7 espigas llenas y maduras eran devoradas por 7 espigas secas y vacías. Ninguno de los sabios de Egipto podía explicar el significado de estos sueños, hasta que el copero recordó a José y le habló al faraón de él.
José fue llamado ante el faraón y, con la ayuda de Dios, interpretó los sueños. Explicó que los sueños del faraón representaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Aconsejó al faraón que durante los años de abundancia almacenara alimentos para poder sobrevivir los años de escasez. El faraón quedó tan impresionado por la sabiduría de José que lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el país, solo por debajo de él. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la recolección y el almacenamiento de granos en grandes cantidades. Cuando llegó la hambruna, no solo Egipto estaba preparado, sino que personas de otras tierras acudían a Egipto en busca de comida. Entre esas personas estaban los hermanos de José, quienes viajaron desde Canaán para comprar grano, sin saber que el gobernador ante el que se postrarían sería su propio hermano. José reconoció a sus hermanos de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. En lugar de revelar su identidad de inmediato, José decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías y los encarceló durante 3 días. Luego, los dejó ir, pero exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su sinceridad. Los hermanos regresaron a Canaán y, a pesar de la resistencia de su padre Jacob, llevaron a Benjamín a Egipto. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José organizó un banquete para ellos, pero aún no reveló quién era. En su lugar, ideó una última prueba, ordenó que colocaran su copa de plata en el saco de Benjamín y luego envió a sus guardias para que lo arrestaran por robo. Los hermanos, aterrados, regresaron a la casa de José, y Judá, el mismo hermano que años antes había sugerido vender a José, se ofreció a ser esclavo en lugar de Benjamín para no causar más dolor a su padre. Fue en ese momento cuando José ya no pudo contener sus emociones. Se reveló a sus hermanos, llorando abiertamente. Les explicó que, aunque ellos habían planeado hacerle daño, Dios había utilizado su sufrimiento para salvar muchas vidas. Los hermanos, avergonzados y temerosos, pidieron perdón, pero José los consoló, asegurándoles que no guardaba rencor. Les dijo que trajeran a su padre y a sus familias a Egipto, donde vivirían en la mejor parte del país durante el resto de la hambruna. Jacob, al enterarse de que su hijo José estaba vivo, no podía creerlo. Lleno de alegría, viajó a Egipto con toda su familia. Allí se reunió con José, y ambos lloraron juntos. Jacob vivió el resto de sus días en paz en Egipto, rodeado de su familia, y cuando murió, José lo enterró en la tierra de Canaán, cumpliendo su último deseo. Reflexión. La historia de José es un poderoso testimonio de la providencia de Dios y de su capacidad para transformar el sufrimiento en bendición. Aunque José enfrentó traiciones, injusticias y años de dolor, nunca perdió la fe en que Dios tenía un plan más grande para su vida. Lo que parecía ser el final de su historia, ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, fue, en realidad, el camino que Dios utilizó para llevarlo a una posición de gran autoridad y salvación para su familia y para toda una nación. José nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, Dios está trabajando detrás de escena. A veces, nuestras pruebas pueden parecer interminables y sin propósito, pero Dios, en su infinita sabiduría, puede usar nuestras circunstancias para el bien. Como José, debemos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, y recordar que Él puede transformar el mal en bien. Este relato también nos recuerda la importancia del perdón. José podría haber guardado rencor contra sus hermanos, pero eligió perdonarlos y ver el plan más grande de Dios en sus vidas. El perdón libera no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo concede. Es un acto de fe en la soberanía de Dios y en su poder para redimir cualquier situación.